Bien, chicos, vamos a hacer nuestro último repaso del presente simple. La estructura básica del presente simple en una oración positiva, vamos a empezar por la oración positiva, es primero el sujeto, luego el verbo y el complemento. Lo que tienen que tener cuidado en cualquier oración positiva es fijarse si el verbo está en tercera persona o no. ¿Y cómo yo voy a saber si tiene que estar en tercera persona o no? Dependiendo al sujeto, ¿no? Es decir, todos los sujetos que son I, you, we, you, el otro you y el they, todos estos no van a necesitar un verbo en tercera persona. O sea, el verbo va a ser el mismo en su forma base. Solamente los que sean he, she, it, van a necesitar estos de acá, que el verbo sea modificado a tercera persona, ¿no? Solamente estos tres. Muy bien. Ahora el sujeto no puede, o sea, puede venir, aparte de venir como pronombre, puede venir con nombres. Por ejemplo, para un él puede ser, digamos, puede ser José, puede ser Carlos, puede ser Joel, Adrián, etcétera, ¿no? Para ella puede ser Luz, puede ser Stephanie, puede ser Noemí, etcétera, ¿no? Para it van a ser objetos o cosas, pero casi no se utiliza mucho, ¿no? Ok, para you van a ser varios acá. Recuerden que hay un you que es singular y el otro que es plural. O sea, I quiere decir yo. Este primero you que es singular, que lo estoy poniendo entre paréntesis, es tú. We es nosotros. El you plural es ustedes. Y they son ellos, ¿no? Ahora en you plural puede estar varios. Denzel and, digamos, Denzel and Bernardino. ¿No? Ustedes. Ya son más de uno. En they también pueden estar varios. Digamos, puede estar también Denzel y Bernardino, ellos. O pueden estar más. And Joel, digamos. Pueden ser más, pueden ser 10, 15, 20, etcétera, personas, ¿no? Ellos. Muy bien. Entonces, el sujeto puede tomar cualquiera de esas formas. Ustedes en su examen revisen cómo está el sujeto. Si está solo un nombre, por ejemplo, dice Guara, ¿no? Tienen que ver qué verbo voy a poner acá y cómo tiene que estar el verbo. Vamos a hacer un ejemplo ahora con el verbo study, ¿no? Que es estudiar. Esta es la forma básica del verbo, lo que está acá, ¿no? Esta es la forma básica. Para yo hacerlo en conjugación, me fijo que Guara es sujeto femenino singular, o sea, es una persona y femenino. Entonces, eso quiere decir que está en el grupo de he, she, it, ¿no? Es ella. Y el verbo ya no es study. Aquí para ella va a ser studies, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer ahora con el verbo fly. Y vamos a decir Adrián, digamos. Adrián. El verbo base es fly. Y como yo estoy viendo que ahora el sujeto es él, mi verbo va a ser convertido a flies. Ahora aquí estamos hablando de reglas de conversión, ¿no? Estamos hablando de reglas de conversión. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en las anteriores clases que los verbos que terminan con Y se convierten con IES, ¿no? Hemos visto ese caso. Y hay otros casos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que termina un verbo que termina con E. Take.
¿Ok? Take, que es llevar. ¿No? Ahora, ¿por qué estamos viendo solo terceras personas? Porque es la única parte donde tenemos que convertir. Para los otros sujetos que hemos dicho, I, para los dos you, tanto singular y plural. Después el we y el they. No tenemos que cambiar nada en el verbo. Los verbos serían así como están acá. I study, you study, we study, they study. Los únicos que cambian acá son he, she, it, ¿no? Si estos fueran he, luego she, luego it, he, she, it, el verbo tomaría esta forma. Studies. Esa es la única, por eso repasamos para terceras personas, ¿no? Por eso estamos repasando para terceras personas. Los otros no necesitan. Y esa es la única parte importante y tal vez un poco trucosa del presente simple. Ok. Sigamos haciendo nuestro ejemplo. Como estamos haciendo con terceras personas, voy a decir Denzel. Y tengo que ver lo que dice la regla. Para poner el verbo en tercera persona, bueno, si termina en E, solo aumento la S. Takes. ¿No? Lo único que ha aumentado es la S. Vamos a ver otro verbo con terminación en E. Make, que es hacer. Take es llevar, make es hacer. Y obviamente puede ser hombre o mujer, pero ya son terceras personas cuando decimos él o ella, ¿no? Vamos a tomar el nombre de una mujer, digamos Luz. Makes, ¿no? Muy bien, esta es la parte clave que estamos viendo acá, el sujeto y el verbo. Porque lo demás es complemento. Puede decir, Wara studies in Héroes del Boquerón School. ¿No? Adrián flies to La Paz on Friday, on Monday. Etc. Lo demás es complemento, chicos. ¿Ok? Por ejemplo, Denzel takes notes in his classroom. Toma notas en su clase. Yes, baby. Por ejemplo, Luz makes cakes. Luz hace tortas. On weekends, los fines de semana, ¿no? Weekends. Listo. A ver. Todo esto es complemento, chicos. Lo de que está en color verde en nuestro cuadrito es complemento. ¿No? Y hemos visto otro caso más de verbos, por ejemplo, donde se aumenta la ES. Y les pasé esa tablita acá, ¿no? Esta tablita les va a ayudar. Aquí hay un resumen de algunos verbos donde tengo que aumentar, por ejemplo, la ES. Hemos puesto acá kiss, watch, wash, ¿no? Forma en tercera persona, dice acá, ¿no? El verbo es este y su forma en tercera persona es así, kisses, ¿no? Y ahí está la traducción para que ustedes sepan qué significa. Eso es lo único que hay que tener cuidado en la estructura positiva. ¿Ok? Vamos ahora a la pregunta. En la pregunta se hace más fácil el caso porque ya identificando yo qué persona tengo aquí en mi sujeto, si es I, you, he, she, o si es, bueno, dependiendo, I, you, we, you, they, utilizo el do, ¿no? Pero si son terceras personas, utilizo el das. De entrada, no hay opción. O sea, tú ves qué sujeto es, si es tercera persona, utilizas das.
utilizas el das, ¿no? Pero si es primera persona, singular o plural, ¿no? Utilizamos el do. Listo. Ok. Una vez que sabes cuál utilizas, lo que añades es el sujeto. Puede ser el nombre o el pronombre. ¿No? Puede ser el nombre o el pronombre. Y después de poner el pronombre o el nombre, tienes que poner el verbo. Pero atención acá, porque el verbo no va en tercera persona. Directamente pones el verbo base. ¿Ok? El verbo en su forma base. Es decir, si voy a tomar esta oración de Denzel, aquí, la están viendo. Hemos dicho, Denzel takes notes in his classroom. ¿No? Para hacerlo pregunta, yo empiezo con el das, ¿no? Porque ya sé que es él, es tercera persona. Das, y me dice la regla que ponga el sujeto. Ok, Denzel. Y debo poner el verbo. ¿Cuál es mi verbo? El verbo es take. Y me dice en forma base. No dice en tercera persona, sí. Aquí está en forma base. Entonces, does Denzel take? Fíjense que no he puesto takes. Solo he puesto take porque estoy usando el does. Y lo demás es copiar, pegar el complemento. Notes in his classroom. Listo. Ya está. Vamos a hacer el ejemplo para Wara, que está acá, ¿no? Wara studies in Héroes del Boquerón School. Muy bien. Pregunta. ¿Utilizo do o das? Veo el nombre de la persona, es un nombre de mujer, está en singular, es ella. Entonces, como es ella, Wara es nombre de chica, utilizo das, o sea, es ella. En otras palabras, esto está, o sea, Wara podría escribirse acá, she studies en Héroes del Boquerón School, eso me refiero, ¿no? Y das, directamente das. Das, me dice la regla que debo poner el sujeto. Ups, lo siento, voy a bajar un poquito acá. Debo poner el sujeto. Das Wara, ¿no? El verbo en su forma base. Como este verbo studies es convertido, la forma base conocemos es study. Study. Das Wara study in HB School, ¿no? El signo de interrogación, no se olviden. Acá me olvidé con el ejemplo de Denzel, lo voy a corregir. Listo. Ya la pregunta está completa. Esa es la única diferencia. Si se han dado cuenta, lo único que entra acá es el das o el do y el verbo, que tiene que ir en forma base. Después es copiar lo mismo y obviamente en pregunta cerramos con el signo de interrogación y ya está. Muy bien. Vamos a hacer ahora la negación y con esto terminamos este video. Vamos a utilizar este ejemplo de Adrián flies to La Paz on Monday. El lunes, Adrián vuela a La Paz, ¿no? Y aquí de Luz dijimos, Luz makes cakes on weekends. Luz hace tortas los fines de semana, ¿no? Ok. Vamos a hacer la negación. En la negación, empezamos con un no. No. Y la regla nos dice, ponemos el sujeto, Adrián, ¿no? ¿Qué más me dice la regla? Tengo que poner do o das, me está diciendo, dependiendo. Como Adrián hemos dicho es sujeto, él, entramos con el das. Inmediatamente del das
espacio y not. Vamos a escribir eso. Adrián does not. Completo, ya está. Ahora, la regla me dice, tienes que colocar el verbo. Y el verbo está en su forma base. No está en tercera persona. Entonces, el verbo en forma base, aquí está arriba, es fly. Adrián does not fly. ¿No? Y lo demás es copiar, pegar. To La Paz. Voy a poner puntos suspensivos, ¿ya? Ok, completo. To La Paz. Lo único que hemos, lo único que hemos añadido acá, lo único que hemos añadido es el no. Luego does not. Y el verbo en su forma base. Lo demás es relleno. Es copiar y pegar. Muy bien. Vamos al ejemplo de Luz. Dice Luz makes cakes on weekends. Para hacer la negación empiezo no, coma. No, coma. La regla me dice después del no, coma, pongo el sujeto. Luz. Después del sujeto dice do o das. Con el not. Ok, es tercera persona. Does not. Luego le sigue el verbo, pero que va en forma base. Aquí arriba lo tengo, make, ¿no? Does not make. Y el complemento. El complemento es cakes on weekends. Y eso vamos a copiar. Cakes on weekends. Listo. Ahí están nuestros ejemplos para las oraciones afirmativas, para elaborar preguntas y para responder con negación específicamente y dedicadamente para terceras personas. ¿Por qué? Cuando hacemos el ejemplo por ejemplo, solo con, voy a hacer el ejemplo en singular y con eso cerramos, es mucho más fácil. Por ejemplo, I play soccer on Fridays. Yo juego fútbol los viernes. Y es verdad, yo juego fútbol los viernes. ¿No? ¿Cómo lo vuelvo a pregunta? Esta es la oración positiva. Ahora tengo que hacer pregunta, ¿no? ¿Dónde está mi pregunta? Puede ser. Ahí está, esta es. Y luego tengo que hacer la oración negativa. Como veo que el sujeto es acá, ahí, directamente el auxiliar, o sea, haciendo ya la pregunta acá, no es tercera persona el sujeto, hemos identificado que I no es tercera persona, directamente pongo do, ¿no? Y va a sonar una pregunta autorreflexiva esto, ¿no? Do I play soccer on Fridays? ¿No? Fíjense, el auxiliar, luego viene el sujeto, nos dice, ahí está el sujeto. Luego el verbo, obviamente en forma base, no ha cambiado acá. Y el complemento, soccer on Fridays, y su signo de interrogación, ¿no? Esa es la pregunta. Está diciendo, ¿juego yo fútbol los viernes? Por eso les decía que sonaba a autorreflexión. Ahora hacemos la negativa. La negativa es, ¿cómo empezamos? Fácil, no coma. No coma. Luego me dice el sujeto, I. Luego me dice el auxiliar, ¿no? Obviamente, primera persona, utilizo do. I do y sigo el not. I do not. ¿Cuál es mi verbo? Mi verbo va a ir en forma base. Se cumple la regla. Play y el complemento. Soccer on Fridays. Ahí está.
Ya hemos hecho la negación. ¿No es que cuando hablamos de los sujetos we, you y they, va a ser lo mismo, solo que en vez de I, va a decir acá, por ejemplo, we play soccer on Fridays. La pregunta va a ser, en vez de I, do we play soccer on Fridays? La respuesta negativa, en vez de I, no, we do not play soccer on Fridays. Lo mismo va a pasar para you. You play soccer on Fridays. Do you play soccer on Fridays? Y finalmente acá, no, you do not play soccer on Fridays. No. Lo mismo va a ser para they. They significa ellos, pero de repente aquí puede estar Adrián and Denzel. Entonces, cuando hay dos nombres acá, chicos, automáticamente es plural. Y si yo veo dos nombres o más, esto va a ir con el do. No va a ir con das. Va con do, porque es plural. Y estos tres de acá son plurales, ¿no? Entonces, se me hace más fácil con el sujeto I, con el sujeto you, we y they. Se me hace fácil, ¿no? Obviamente, acá puedo sustituir en vez de you, Adrián and Denzel, ¿no? Y finalmente acá, no, Adrián and Denzel do not play soccer on Fridays. Y ya está. Y colorín colorado, esta explicación se ha terminado.